Bien, señores, continuamos entonces, como les había dicho, instrumentación industrial. Esto es una rama de estudio de la parte eléctrica. De hecho, los instrumentistas eléctricos están avalados por la tarjeta CONTE con la categoría T3. ¿Listo? Pues para los electricistas que trabajan como instrumentistas industriales, como les decía, en la industria petrolera, alimenticia, eh, minera, ¿listo? Donde se deben manejar parámetros y variables, controlar la temperatura, controlar el caudal, controlar la presión, ¿sí? Eh, controlar la humedad, la acidez, cantidad de variables que, pues, de acuerdo al proceso, se requiere controlarlas y de forma automática, como lo dice acá. ¿Sí? Los instrumentos son los que nos permiten a nosotros tener un control automático fiable y que no necesite una persona cerrando, abriendo la válvula, midiendo, sino que se haga automáticamente y se tomen órdenes o decisiones de cerrar una válvula, de bajar la temperatura, de subirla. ¿Sí? Entonces, por eso van muy unidos a nuestras labores y se ve en este módulo de componentes y elementos eléctricos. ¿Cómo me escuchan hasta ahí? ¿Están viendo la pantalla? Sí, ¿todos bien? Listo. Entonces, el ejemplo más voy a apagar aquí la cámara. ¿Me repite? ¿Alguien está hablando? Bueno. El ejemplo más cotidiano para mirar cómo se aplica la instrumentación, pues es el llenado y el vaciado de un tanque, de cualquier líquido. ¿Bien? Tenemos entonces una tubería que nos trae el líquido, llena o acumula ese líquido dentro de un recipiente o tanque y hay una tubería de salida de ese tanque hacia otra parte del proceso que está controlada por una válvula. En este caso, la válvula es accionada por aire y que tiene unos sensores de nivel para saber cuándo se ha llenado o cuándo está a punto de desocuparse ese tanque. Sí. Tiene unos controladores, unas mediciones, tiene unos equipos transductores, porque yo necesito convertir esa presión, ¿sí? Por ejemplo, una señal de presión, a la final yo necesito convertirla en un valor eléctrico, ya sea en una tensión o ya sea en una corriente, ¿sí? Entonces, profe, entonces, ¿yo cómo sé qué tanta presión hay en un tanque o qué tanto nivel hay en un tanque? Yo, por medio del transductor, puedo decir que cuando haya una presión de 10 kilopascales, por ejemplo, sí, me produzca una señal de 10 milivoltios. ¿Sí ven? A la final, todo lo convertimos en señales eléctricas para que los aparatos, los chips, los SCR y toda la electrónica y la parte eléctrica, pues la pueda entender, ¿sí? Y pueda ser interpretada una presión como una cantidad de voltaje muy pequeño, eso sí, o una cantidad de corriente pequeña también. Por eso se utiliza el transductor. El transductor es el que me permite a mí convertir esa señal, ya sea de presión, de caudal, de humedad, de acidez y de las otras variables del proceso, en una señal eléctrica. ¿Sí ven? ¿Entendidos ahí más o menos para dónde vamos y qué es lo que queremos al estudiar este tipo de elementos? Sí, señor, sí, señor. Miren que por acá entra el suministro de aire. ¿Por qué entra el suministro de aire en este proceso, profe?
porque la válvula se acciona con aire para cerrarla o para abrirla. ¿Listo? Y allí también entonces eh, necesitamos considerar esos elementos. Bien. Entonces, aquí ya nos desgregan los componentes principales o instrumentos principales que se utilizan en este proceso. En este pequeño proceso es un proceso, entre comillas, simple, pero pues todo el daño que puede hacer que un tanque se rebose, ¿no? Nomás en la casa le puede hacer cantidad de daños a uno en el cielo raso, en los muebles, ¿sí? Y nosotros en la casa controlamos eso. Entonces, tenemos el transmisor de nivel, que sería este de acá. Tenemos el controlador, que es este elemento de acá. El transductor, que es este elemento de acá. Y el actuador, ¿listo? O la válvula de aire, que es la que se mueve cuando se le da la orden de cierre o de apertura. ¿Listo? ¿Que de dónde saco el aire, profe? De un compresor. De un compresor saco el aire. Por eso en las instalaciones industriales nosotros vemos muchos compresores. Entonces, en la instrumentación industrial, ¿cuáles son los conceptos básicos? Van a haber muchos. Espero que los lean, que se den el tiempo y toma de lectura para que diferencien entre ellos, sepan bien las diferencias entre ellos y bueno, cuando se enfrenten a algún problemita, algún mantenimiento, alguna situación en donde tengan que hacer este tipo de montajes, por lo menos ya tengan idea y sean capaces de entender lo que se les está pidiendo o de entender eh, los conceptos de los elementos. Entonces, dentro de la instrumentación industrial siempre vamos a ver uno de los más utilizados, los sensores. ¿Sí? Sensor de presencia, ¿sí? Sensor final de carrera, cuando por ejemplo las puertas del supermercado se abren automáticamente porque nosotros estamos llegando, pues en algún momento deben parar, ¿sí? Deben finalizar la carrera de esa puerta para que el motor se desenergice, que es el que está moviendo esa puerta, y pare su recorrido. ¿Sí? A eso, para eso se utilizan muchos finales de carrera, ¿sí? Sensores finales de carrera. Habría entonces dentro de este mismo proceso de la apertura y cerrado de una puerta, automáticamente, pues el sensor de presencia, el que lo detecta usted, que está a 1 o 2 metros de la puerta y da la orden al motor para que se encienda y abra o cierre. Bien. El otro concepto básico importante, señal, que es pues la muestra física que puede ser medida o variable que necesitamos medir, ¿sí? O alguna constante de tiempo, porque también puede ser, esa variable puede ser el tiempo. ¿Listo? Transmisor, que se le conoce como en la parte de instrumentación y control como el acondicionador de la señal, código o mensaje, y está conectado al sensor mediante conductores eléctricos. ¿Sí? Entonces, muchas veces no, no podemos llevar la señal con cableado porque está muy lejos el punto de, de, del centro de operaciones o de la máquina que necesita medir, leer esa señal. ¿Sí? Entonces, el transmisor puede ser una antena también, puede ser por Bluetooth, por Wi-Fi, por radiofrecuencia, por fibra óptica, ¿bien? Y pues es el elemento que nos va a permitir a nosotros codificar una señal eléctrica en una señal de radiofrecuencia y enviarla, ¿listo? Y hacer la conexión, ya sea con cable o sin cable. El transductor, pues es otro elemento, otro instrumento,
o dispositivo capaz de transformar la energía disponible en una magnitud física dada en otra magnitud. ¿Sí? Y se usa, por ejemplo, para pasar magnitudes acondicionadas en presión a corriente o a tensión, lo que les decía anteriormente, o moderadamente o modernamente a variables digitales para buses de campo. Bien, entonces ya cuando hablamos de variables digitales, ahora estamos hablando de ceros y unos, señales de apagado o encendido para un bus, para un PLC, para una entrada digital de los PLC. Los PLC suelen tener entradas, input y salidas, output. Siempre lo van a encontrar como I/O. ¿Sí? Y entre ellas pueden ser análogas o pueden ser digitales. ¿Sí? Otro concepto muy utilizado es el rango o el intervalo comprendido entre el valor mínimo y el valor máximo que puede medir ese instrumento. Por ejemplo, ustedes cuando tienen el tacómetro de la moto, ustedes ven que va desde una velocidad cero, ¿cierto? Y hasta, de acuerdo a la moto que ustedes tengan, va hasta 125 o 200 o 700, ¿sí?, kilómetros por hora. El tacómetro mide la velocidad, ¿no? El rango sería entonces de 0 a 125, de 0 a 200, y pues no sería lógico o no sería funcional, pues colocar un rango mayor a la velocidad que puede desarrollar la moto. O tener una escala, bueno, ya vamos a ver lo de la escala, pero entonces no me voy a meter con lo de la escala, sino el rango. El rango es de cuánto a cuánto me mide el instrumento. Si yo tengo un proceso donde necesito medir una presión o una temperatura desde los 0 grados centígrados y hasta los 30 grados centígrados, ¿sí? Porque mi proceso así lo demanda, puede ser una pasteurizadora de leche, que simplemente necesita calentar la leche, pero no va a hacerla hervir para que no se evapore, ¿cierto? Pues para matar las bacterias, la pasteurización es aplicar una temperatura eh, antes de la ebullición. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo ese rango en el proceso, pues debo saberlo, muchachos, para escoger el instrumento. Bien, no me sirve de nada a mí comprar un instrumento que solamente me mida la temperatura de 0 grados a 15 grados. ¿Por qué? Porque mi proceso necesita medirla hasta 30. ¿Listo? Entonces, ese es el rango y por eso estos conceptos es interesante diferenciarlos y saberlos. Bien, ¿entendido hasta ahí, muchachos? ¿Voy muy rápido o qué? ¿Van entendiendo? Sí, profe, un poco. Profe, una preguntita sobre Dime. PLCs. Sí, los PLCs vamos a tener como más densas. Se entrecorta, no sé si alguien le alcanzó a escuchar bien. Que si sobre clases de PLC vamos a tener algunas, pues, no sé, algo más sobre PLC o solamente. La verdad se entrecorta bastante, no te alcanza a entender la pregunta. No sé si me la escribes por el chat, por acá, y yo la leo, ¿listo? Aquí tenemos un chat y yo la leo, ¿listo? Porque se entrecorta, no sé si es mi señal, ¿todos me escuchan bien? O de pronto tu señal, no es Sí, sólida. profe, está bien. Sí, se escucha bien. Bueno, entonces no soy yo. Le ruego entonces me la escriba y la respondemos.
Muchachos, resolución. Se los voy a explicar con el famoso televisor o la pantalla del computador. Me dice que uno va a comprar un televisor, una pantalla de computador, y le dicen, no, es que esta pantalla tiene resolución de 780 por 1400, 1240 píxeles. Píxeles, píxeles es la cantidad de cuadritos, porque a la final las pantallas están compuestas de cuadritos, la cantidad de cuadritos que tiene esa pantalla. ¿Listo? Entre más cuadros, es decir, mayor resolución, esos números sean más grandes, y le diga, oiga, horizontalmente, verticalmente tiene 780 y horizontalmente tiene 1240 píxeles. Eso es lo que quiere decir un 780 por 2, 1240. Entre más cuadritos, mejor la resolución y mejor se ve la imagen. ¿Cierto que sí? Cuando uno compra un televisor de, de muy buena resolución o de alta resolución, pues la imagen se ve mucho más nítida, mucho más bonita. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué pasa si yo le bajo la resolución al video? Le estoy bajando entonces la cantidad de cuadritos y por eso algunas veces se alcanzan a notar esos cuadros. ¿Listo? O lo que decimos, se ve pixelada la pantalla, ¿sí? O el video. Ah, bueno, si yo tengo muchos cuadritos, pues tengo mucha información y por lo tanto ese video va a pesar más, ¿sí? Ya no va a pesar 1000 megas, sino que ya puede estar pesando 1500. Si yo aumento la resolución, me va a pesar más el video, ¿listo? Porque va a estar llevando más información. Eso es la resolución. Lo mismo entonces en un instrumento. Vámonos al tacómetro, el de la velocidad. Empieza en 0, luego mide a 5 kilómetros, luego que 10, ¿sí? Y así se va de 5 en 5. Entonces, yo también podría hacer el tacómetro y decir, no, más bien yo quiero una menor resolución para que se entienda mejor. 0 y el próximo intervalo ya no va a ser 5, sino que va a ser 10 o va a ser 20. Y mido de 20 en 20. ¿Listo? De 20 en 20. Entonces, claro, mirar las medidas que están entre 0 y 20, pues va a ser más difícil, pero puede que no sea importante para el proceso y mi resolución de ese instrumento, pues no requiera mayor resolución o que la resolución sea grande. Ahora bien, eh, por ejemplo, el instrumento que mide cuando le echamos gasolina al carro en la estación de servicio, fíjense cuando vayan a echar gasolina, ¿listo? ¿Qué resolución tiene el instrumento? ¿Cómo le mide? Le mide por galones, ¿cierto? Y le mide por cantidad de dinero, ¿sí? Por precio. Fíjense si aquí le mide de galón en galón o si le mide de 1,1 a 1,2 galones. Entonces, mayor resolución sería cuando yo tengo más posibilidades de saber el número exacto o una franja más pequeña de la medición. Menor resolución es cuando yo tengo una franja más grande de la medición, porque el proceso así lo requiere. Sí. Lo mismo sería en precio, ¿no? Me mide cada cuánto, cada 5 pesos, cada 10 pesos, cada 1000 pesos. Entonces, observen, la vida cotidiana uno cuando recibe clases, muchachos, le ayuda a aprender porque todos estos fenómenos, instrumentos, pues son parte de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Equipos, situaciones. Entonces, a veces cuando estamos en el banco, alcemos y miremos, en vez de estar en el celular, alcemos y miremos cómo está configurada la iluminación, cómo están los tomas, de qué color son, ¿sí? Los aires acondicionados.
Eso le va a uno diciendo ya muchas cosas que, unido a lo que nosotros vemos acá, complementan la información o el aprendizaje. ¿Sí? Echar gasolina cuando vamos a tanquear la moto, la bicicleta o el carro, eh, pues podemos darnos cuenta de estos conceptos, del rango, de la resolución, del error, de ver que muchas veces el del tanque deja llenando el tanque del carro y no se rebosan, ¿cierto? Se dispara se dispara la llave y se cierra automáticamente cuando ha pasado algo, ¿sí? Cuando detecta algo. La verdad, hasta ahora no lo sé, pero debe haber algo que le dice a la llave, oiga, ya llegó a los 80.000 pesos, ¡prun! Dispárese. O muchas veces detecta alguna presión o detecta algún llenado y se dispara, pero podría ser por precio, podría ser por la cantidad de galones que la persona pues ha computado en la máquina de que se deben proveer. No sé si me hago entender, chicos. Y todo eso tiene que ver con los conceptos. Vamos a ver la pregunta, profe, que si vamos a mirar algo más sobre PLC. Chicos, el módulo de PLC es aparte, sin embargo, esa parte de instrumentación industrial va muy de la mano. ¿Listo? Ya estoy mirando el tema de PLC y volviendo a retomar esa información. Pero sí es muy aparte porque allí se manejan eh, lógica, hay que ver lógica, ¿sí? Tablas de verdad, operaciones binarias. Entonces, prácticamente es otro módulo. Aquí en este módulo no lo vamos a ver. Bien, error. Entonces, el error de un instrumento se define como la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. El error se puede expresar como un porcentaje de lectura. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes han ido a hacer mercado, ¿cierto? A la galería, ¿sí? Me imagino que sí. Entonces, allá tienen la balanza con la que pesan, pues, las frutas, las verduras, la carne. ¿Qué pasa o quién le dice a uno que el dueño de la carnicería no ha alterado la balanza? Pues unas personas que van y miden con otra balanza que de hecho está calibrada, ¿sí? Y comparan el error de esta balanza. Digamos que esta balanza es la de la carnicería, ¿sí? Y a esta otra balanza se le llama balanza patrón, ¿sí? Que está calibrada. Y ese lo tomaríamos, este valor que me da acá cuando yo mido, lo tomo como el verdadero, ¿sí? Y pues, este valor sería el del instrumento. Ese error, ese error no puede ser mayor a un porcentaje que ya tengan establecido, digamos al 3%, ¿sí? O al 1%, o al 5%, de acuerdo a la regulación, ¿no? Si las diferencias, por ejemplo, del peso de una libra de carne da mayor a estos porcentajes, pues una de dos, o el tendero se está dando en la cabeza o nos está dando en la cabeza a nosotros, ¿sí? Por eso les hacen vigilancia al porcentaje de error de los instrumentos de medida o de peso en, en las tiendas, en los supermercados eh, y en la misma galería, ¿sí? Ya ahorita pues todas esas balanzas ahorita son digitales la mayoría, pero también son susceptibles de alterarse. ¿Me hago entender? Y vuelvo a lo mismo, todos estos ejemplos y estos conceptos los vivimos a diario. Repetibilidad es la capacidad del instrumento de repetir la salida cuando se llega a la medición en diversas ocasiones bajo exactamente las mismas condiciones. Es decir, si yo pongo una libra de carne acá, porque vino
la vecina a comprar, pues me debe medir 1 libra de carne, ¿sí? Ahora, vino Pepito Pérez, vino el otro vecino, vinieron 3 vecinos y compraron otras 3 libras de carne. Bajo las mismas condiciones, me debe medir 1 libra. ¿Listo? No, que es que cuando a la segunda medida me mide un poquito más y a la tercera medida me mide un poquito menos. No hay repetibilidad, ¿sí? en la medida. No es fiable esa medida, la repetición de esa medida. Tiene que ver mucho con eh, esto de repetibilidad, tiene que ver mucho con los términos exactitud y precisión. Son diferentes. Bien. De hecho, tengo entendido que los vemos más adelante. Ahorita más dentro de unas diapositivas vemos ya esos dos conceptos. ¿Cómo vamos? Mucha teoría, pero es teoría que necesitamos saber. Sensibilidad. Ojo, me gusta explicar por ejemplos. Ustedes ya saben leer, pero bueno, les voy a leer. Es la variación en la salida del instrumento por unidad de variación de la variable del proceso. Eso quiere decir la entrada. En definitiva, se puede decir que es la ganancia de un instrumento. Si ven, a veces esta teoría no le dice a uno mucho y es mejor explicarlo por un ejemplo. Vuelvo al tanque de gasolina del carro de la moto. ¿Qué pasa con el tanque de gasolina de la moto? Más o menos es así. Pues cuando uno va andando, coge huecos y está medio lleno, hay un instrumento que mide el llenado de este tanque, ¿cierto? Que sería el nivel de combustible. ¿Sí? Tengo aquí el nivel de combustible, más o menos acá, esto es aquí, está full, tiene una F, y por acá está en o finalizado, y por acá estaría pues en la mitad. Entonces, ¿qué pasa con este instrumento? ¿Ustedes qué creen? Y les hago la pregunta, ese instrumento que me mide el llenado o qué tan lleno está el tanque en la moto o en el carro, ¿debería ser sensible o no muy sensible? ¿Debería ser súper sensible o esa sensibilidad de ese instrumento debería ser baja? Sensible. ¿Sensible? ¿Quién da más? A ver, sensible e insensible. Aquí tengo una votación porque debería ser sensible. Ustedes cuando van manejando la moto, ven que la aguja, si ustedes cogen un hueco, se mueve. El tanque va a ir cambiando su nivel de acuerdo al recorrido y pues a la superficie donde esté haciendo el recorrido, ¿cierto? Si es muy sensible, esa aguja empezaría a bailar como, pues de manera desordenada, loca, ¿sí? Entonces, allí no necesitamos un instrumento tan sensible, necesitamos más bien un instrumento muy poco sensible para que la aguja no se esté moviendo de manera aleatoria prácticamente o loca. No nos sirve esa medición o no nos sirve mirar esa aguja para arriba y para abajo, ¿cierto? Entonces, esos procesos, por ejemplo, como el que estoy explicando, requieren, o un instrumento más bien, requiere que sea sensible o poco sensible de acuerdo al proceso. ¿Sí? Bien. Ah, pero ¿qué pasa, por ejemplo, eh, no sé, en el proceso de la cerveza? ¿Qué pasa si de pronto, voy a decir algo loco aquí, la cerveza hay que mantenerla a 33 grados centígrados? ¿Sí? Si se me sube mucho la temperatura,
pues daño el sabor de la cerveza. Si se sube 2 grados a 35, ponga 2 grados, ya voy a dañar el sabor de la cerveza o el sabor de ese proceso o el proceso en sí, ¿sí? O si se me baja mucho, también puedo estar cortando la cerveza o la leche, lo que sea, si se me baja 2 grados centígrados, ¿sí? Sería 31 grados. Pues ahí sí requiero un instrumento de temperatura que sea sensible y que esté detectando los cambios de temperatura rápido, ¿sí? Eso tiene que ver con la capacidad de detectar los cambios de manera rápida. ¿Listo? ¿Me hago entender el término de sensibilidad e insensibilidad? Pues estoy diciendo cosas locas del proceso, ¿no? De un alimento. Pero sí, hay alimentos muy delicados que necesitan mantener su temperatura, su acidez, las condiciones, y por lo tanto, eh, en las minerías, pues, si yo tengo instrumentos que no son muy sensibles a la variación del oxígeno en el ambiente, pues puedo estar arriesgando a las personas que están trabajando en algún proceso donde la cantidad de oxígeno debe mantenerse en unos rangos eh, mayores o menores, ¿sí? Casi siempre mayores. O en el lavado de tanques petroleros, eh, cuando las personas entran a hacer mantenimiento, lavado, bueno, lo que sea, a los tanques de almacenamiento del crudo, dentro de la atmósfera hay presencia de azufre, ¿sí? Es que cuando dicen que cuando el ambiente huele a podrido, a huevo podrido, pues es porque hay azufre allí. Y o una de dos, o vamos a requerir máscaras, filtros, o vamos a requerir despejar el sitio y más bien salir y, y esperar o algún método, porque pues podríamos morir envenenados de azufre. ¿Listo? De hecho, hay una vigilancia con instrumentos de ese ambiente, ¿sí? O cuando son ambientes explosivos, ¿listo? También. No sé si me hago entender. Ahí sí necesitamos instrumentos muy sensibles, ¿no? Que nos digan a nosotros cada, eh, cada 20 segundos, cada 15 segundos, el nivel de oxígeno o de azufre o del elemento venenoso que estemos midiendo, ¿sí? Para pues ponernos a salvo o tomar las medidas necesarias para hacer el trabajo. ¿Me hago entender? ¿Cómo van a salir? Listo. Profe, eh, de Sí, acuerdo a lo anterior, dime. entonces, un detector de presencia para la apertura y cierre de una puerta no debe ser tan sensible, porque imagino que captaría la presencia de un animal, un perro, por ejemplo, y la puerta se dispara. Exacto, yo debería tener como una sensibilidad media, ¿cierto? No debería ser tan, porque entonces estaría abriéndose y cerrándose la puerta. eh, si alguien, por ejemplo, pasó por el andén, ¿sí? Muy cerca a la puerta, pero simplemente pasó, eh, y si es una calle muy transcurrida, pues va a estar la puerta abriéndose y cerrándose, ¿cierto? Muy bien, buen ejemplo de lo que es la palabra o el concepto de sensibilidad. ¿Listo? Bien. Listo, gracias ahí por el aporte. Bien, pero tampoco lo suficientemente insensible como para que la persona llegue hasta la puerta y prácticamente choque o tenga que esperar a que se abra. ¿Listo? Casi siempre se trata de que cuando la persona llega a la puerta ya esté abierta. ¿Sí? Entonces ahí los instrumentos ya vienen casi que calibrados y ya vienen como muy estandarizados para los procesos. Ya los encuentra uno así. A veces hay que calibrarlos y sabiendo uno de estos conceptos, pues puede calibrarlos. Bien, los conceptos de exactitud y precisión.
Precisión y exactitud parece que fueran lo mismo, pero no lo son. Bien, cuando hablamos de exactitud y de precisión, no hay mejor ejemplo que el tiro al blanco. ¿Listo? O de pegarle a la diana. Aquí tenemos, para los que prestaron servicio, pues la diana es el centro del círculo. Y con este ejemplo explicamos la diferencia entre precisión y exactitud. Entonces miremos qué es ser exacto, ¿listo? O preciso. Exacto puede ser que yo al primer tiro le pegue a la diana. Y este man sí fue exacto. Preciso es que yo no solamente le pegue al centro en la primera oportunidad o en el primer disparo, sino que los 20 disparos siguientes de a la diana o muy cerquita de ella. ¿Listo? Entonces, este dibujo de acá que estoy señalando con rojo me define que yo soy exacto por haberle pegado a la mitad y preciso por haberlo hecho varias veces, ¿sí? O una buena cantidad de veces. ¿Sí? Una buena cantidad considerable de veces, 10, 20 veces. Ahora mire, es este dibujo, el segundo, que estoy encerrando en rojo, aquí también es preciso porque casi todos los disparos están pegando cerquita el uno del otro, ¿cierto? Pero no estoy siendo exacto. Estoy siendo inexacto porque la finalidad es pegarle al centro, ¿sí? Es decir, que ese fusil o arma, pues está siendo precisa, pero no está siendo exacto. Yo estoy apuntando al centro, pero mira dónde estoy pegando. En el segundo cuadrante o en la parte superior izquierda. ¿Me hago entender, muchachos? Bien. Ahora miremos aquí el tercer dibujo. Estoy siendo impreciso y estoy siendo exacto. ¿Por qué? Porque una de las veces ya le pegué a la diana. Y aquí estoy siendo impreciso e inexacto. No le pegué a la diana, ¿sí? Y la dispersión de los otros disparos pues fue muy diferente, ¿sí? Fueron muy alejadas. Bien. ¿Hasta ahí entendido, muchachos? Bien. Esto tiene bastanticos conceptos, aparte de instrumentación, por eso no hay mucho electricista e instrumentista, y más que todo, esa profesión la abarcan los de electrónica, los que aprenden electrónica, pero también lo podemos hacer nosotros. El otro concepto de los instrumentos industriales es la intercambiabilidad, y pues hace referencia, ¿sí? A que yo pueda pues, reemplazar ese instrumento, de que entre instrumentos no tengan más de un 1% de exactitud, ¿sí? Más o menos un 1% de exactitud, ¿sí? Y poder asegurar esa medición en más o menos el 2%. Si no, pues entonces vamos a tener que calibrar el instrumento. ¿Sí? Pasamos al término que venía diciendo, calibración. Entonces es el proceso de comparar los valores obtenidos por el instrumento de medición con la medida correspondiente del instrumento patrón o el instrumento estándar o de referencia. Entonces, que la báscula del carnicero
está alterada, ¿sí? O tiene un porcentaje de error mayor al 3%. Hay que entonces calibrarla, porque pues por el mismo uso de la balanza, los resortes se van dilatando, habrá que cambiarle resortes, habrá que cambiar algún piñón, alguna aguja, por el desgaste que sufre los elementos que hacen funcionar ese instrumento. Entonces ahí es donde se pasa a calibrarla, tal vez pensando más el resorte. Lo mismo que hacemos con los frenos de la moto. ¿Qué hacemos con los frenos de la moto? Sí. ¿Qué hacemos con los frenos de la moto? Con las bandas. Pues las bandas se van gastando, ¿cierto? Y nosotros vamos apretando, recogiendo un resorte para que tense las bandas y el freno no quede largo. ¿Les ha pasado? Con la bicicleta también. Pues sí. Pasado. Entonces, eso realmente, aunque es muy, muy sencillo, un ejemplo muy sencillo, eso es una calibración de los frenos. ¿Sí? Ahora podemos hablar de la calibración de la bujía, de la calibración de la inyección, del vehículo. Tiene muchos instrumentos, sensores, y todos ellos funcionan, o muchos de ellos funcionan con señales eléctricas. Bien. Linealidad, entonces expresa lo constante que resulta la sensibilidad del sensor o aparato de medida. ¿Listo? Una sensibilidad constante, quiere decir una alta linealidad, facilita la conversión del valor leído en el valor medido. ¿Listo? Error de cero, aun cuando el valor de la variable del proceso esté en el mínimo rango, donde la salida del instrumento debe ser el valor asociado al cero del rango. En corriente, por ejemplo, 4 miliamperios. Lo mismo cuando la presión del tanque o de la olla a presión sea 0 pascales o kilopascales, aún así el instrumento debe estar enviando una señal de 4 miliamperios. Y usted va a decir, ¿pero por qué si es que la presión es 0? Sí, pero yo al transductor le voy a decir que cuando mida 4 miliamperios, en la pantalla me salga 0 de presión o 0 pascales o 0 kilopascales. Eso es lo que quiere decir el error a cero. Tengo entendido en las básculas donde se pesa la gente, en la de los médicos, no sé las de ahora, pero las anteriores tenían por acá como una ruedita, ¿sí?, que les permitía, cuando ya había sido muy utilizada la báscula, volver a calibrar o quitar ese error a cero. ¿Sí? Cuando ya sí, a ver, cuando uno se pesa, pues la aguja se mueve, ¿cierto? Hasta cierto valor, 70 kilos. Cuando uno se baja de la pesa, y ya lo he hecho muchas veces, pues como no solamente es un paciente o una persona en el día o dos, y ya pues si hablamos en el mes, habrán subido 100, 200, 300 personas. Véanlo y verá que ya no regresa, cuando usted se baja ya no regresa a cero. Casi siempre o está por encima del valor cero, que obviamente pues no hay ninguna persona parada allí, debería ser cero, o está por debajo. Entonces había por aquí como una guía, una ruedita muy parecida a los relojes, que nos permitía a nosotros entonces quitar ese valor de error cero. ¿Entendido ahí el concepto, muchachos? Sí, profe, muy claro. Estabilidad, entonces, es la capacidad de mantener invariable su curva de transferencia durante largos periodos de tiempo. Es decir, que ese instrumento durante varios meses mantenga la medida fiable, ¿sí? Que no tenga tanto error a cero, que sea
exacto y preciso, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con el error a cero o con utilizar mucho el instrumento? ¿Sí? Bastante. Pues se va perdiendo exactitud y se va perdiendo precisión, ¿sí? Por los mismos elementos con el que está construido el equipo de instrumentación y de instrumentación. ¿Preguntas? ¿Peticiones? ¿Ninguna? Transductor activo pasivo. Entonces, un transductor, como lo vimos en la primera diapositiva y en la segunda, siempre lo vamos a tener, casi siempre, lo vamos a tener como un elemento que nos permite entonces convertir o traducir esas señales de presión a señales eléctricas, señales de aire, señales de caudal, ¿sí? Señales de humedad, de temperatura. ¿Listo? Entonces, un transductor que es pasivo cuando no se alimenta de otra fuente que no sea el mismo proceso, ¿sí? Que está midiendo. En cambio, un transductor es activo, es aquel que en general necesita menos energía del propio proceso a medir, ya que tiene para su funcionamiento una fuente externa. Entonces, yo les pregunto, la pesa para medir el peso de nosotros, una pesa normal, o la de la tienda, más bien, hablamos el ejemplo de la tienda, ese que veíamos nosotros con la bandeja que le echábamos ahí el producto, es utiliza un transductor pasivo o activo. Entonces, ¿qué creen? O se les pregunto de otra manera, esa pesa que utilizaba el carnicero, el señor de las verduras, ¿necesitaba alguna batería, algunas pilas para funcionar? ¿Alguna fuente de energía externa para funcionar? No, señor, esas no utilizaban nada de eso. No utilizaba nada de eso, entonces es un transductor pasivo. ¿Listo? No se necesitaba nada de eso. Simplemente usted echaba el producto ahí, compraba la pesa funcionaba por elementos mecánicos, no necesitaba ninguna fuente de energía externa para el funcionamiento. ¿Listo? Ahora, comparémoslo con la misma pesa, pero la del supermercado, la bandejita esa que tiene la pantallita aquí, ¿sí? Y que uno coloca aquí las manzanas, ¿sí? Las cebollas, bueno, los tomates, y le pesa y aquí en la pantallita ya le sale hasta el peso y otra pantallita que le sale el valor, ¿cierto? Esta misma pesa necesita ser conectada a una fuente de energía para su funcionamiento. Claro que sí, profe. Sí, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, entonces, esta misma pesa para hacer lo mismo necesita un transductor activo. Bien. La voy a hacer con otro ejemplo para salirnos un poco del supermercado y de las pesas. El tanque en las casas se llena, tiene una pera acá cerca de la tubería que trae el agua, ¿cierto? Aquí tiene una perita y va llenándose y va subiendo y cierra el paso del agua cuando llega a cierto nivel. ¿Esa traducción o ese transductor ahí es activo o pasivo? Pasivo. ¿Necesita una pila para funcionar esa pera? ¿O necesita estar conectada al toma? ¿O a un Es compresor? pasivo. Es pasiva. ¿Listo? Muy bien. Eso es de lo que habla.
Bueno, aquí tenemos otros últimos conceptos. Ya vamos a terminar la parte de conceptos para dejarla hasta hoy. Este es un tema muy interesante el de instrumentación. Ojalá lo acojan con la mayor seriedad. Y son entradas deseadas. Son las entradas al sistema de medición de las variables físicas que queremos medir. ¿Sí? Es decir, si yo quiero medir la presión, pues que entre una entrada o la variable presión. ¿Listo? Que no vaya a entrar otra variable, o humedad o temperatura. No necesitamos eso porque yo lo que necesito es medir presión. ¿Por qué? Porque hay unas interferencias. Puede haber interferencias, ¿listo? Que son entradas no deseadas que el instrumento detecta sin la intención de hacerlo. Entonces hay que estar piloso con las interferencias. Sucede mucho, por ejemplo, la tubería en las casas, la tubería eléctrica la separamos de la tubería de televisión y telefonía, ¿cierto? Solemos meterlas por tuberías diferentes, la eléctrica, que la de televisión, la de telefonía, la del TV cable o la del internet. ¿Por qué no las metemos en la misma tubería eléctrica, con los cables eléctricos? Porque me va a causar interferencia, muchachos. Entonces, que el internet es muy lento, que la señal de TV cable no se ve bien. Muchas veces porque se comete ese error. Se comparte la misma tubería eléctrica con la tubería de otras señales. ¿Sí? Me hice entender, mire que el ejemplo viene muy a la mano de lo que nosotros a veces hacemos en nuestros trabajos. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, entradas modificantes y perturbaciones son aquellas que causan variaciones en las entradas deseadas, como así también en las interferencias. Bueno. Y ajustabilidad o rango va muy de la mano con lo que es qué capacidad de ajuste tengo yo en el instrumento. ¿Sí? Puedo ajustar la corriente, puedo ajustar la tensión, puedo ajustar la presión, o viene ya así, estandarizada y constante. Lo vemos, por ejemplo, en los relés térmicos. Los relés térmicos me permiten ajustar la corriente una o dos veces la corriente nominal, ¿sí? Y nos permite, hay otros instrumentos que nos permiten ajustar la temperatura. Oiga, bueno, en la nevera, muchachos. Sí. ¿Hay ajustabilidad de rango? Yo puedo ajustar a qué temperatura se deba encender el motor de la nevera para enfriar. La nevera de su casa. Todas las neveras Sí, sí, señor, tienen sí, una perilla, ellos ¿cierto? traen. Exacto. Entonces, esto es o lo que hacemos es una ajustabilidad del rango. Bien. Entonces, bueno, sí. Queremos que la nevera no consuma tanta energía, bajamos entonces el nivel de temperatura mínima a la que debe estar. Si queremos gastar más energía y gastar más luz y mantener más frío los alimentos, más congelados, pues subimos la temperatura a la que se deba encender el motor. Listo, muchachos. ¿Entendieron todo? Preguntas, peticiones, aportes también. Ustedes también pues, han trabajado eso o algo parecido. Entonces aquí les dejo algunas preguntas. ¿Qué es instrumentación industrial? No se preocupen, les voy a dejar el archivo, ya les comparto el archivo para que vuelvan y lean. ¿Cuáles son los componentes principales de la instrumentación industrial? Los vimos. Teníamos que el transductor, teníamos el actuador, ¿me acuerdo? Sí. ¿Qué más teníamos? El controlador, ¿sí? Y falta otro, son 4.
y describa 3 conceptos básicos de tantos que vimos de instrumentación industrial. ¿Qué rango, qué sensibilidad, sí, qué exactitud, o precisión? Ya ustedes escogerán cuáles de los 3 explican. Muchachos, son las 9:29. Voy a dejar de presentar, de grabar. ¿Tienen alguna pregunta?